egresada del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, México. Dentro de su preparación tuvo varias rotaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Una de ellas al Instituto Nacional de Neurología Manuel Velasco Suárez, otra en el John Radcliffe Hospital, Oxford University, y en el Alberta Children's Hospital en Calgary, Alberta, Canadá. Actualmente se desempeña como radióloga y neuroradióloga en radioimagen diagnóstica en Monterrey y en el Hospital Zambrano Helion Tech Salud en San Pedro Garza García de Nuevo León. Es profesora de pregrado y posgrado de radiología y neuroradiología en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y el Colegio Chiapaneco de Radiología e Imagen le agradece la invitación, bueno, la participación, el haber aceptado nuestra invitación, bastante informal, por cierto, pero le agradecemos muchísimo a la doctora su participación y su buena voluntad de compartir su conocimiento con el colegio. Entonces, sin más por qué comentar, doctora, le dejamos las cámaras y los micrófonos y es para nosotros un placer contar con su presencia. Mil gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan bien? Sí, doctora, súper bien, gracias. Muy bien. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo por la invitación y el día de hoy quise darles esta plática que a mí me apasiona mucho, que es acerca de los tumores cerebrales y su abordaje por imagen. Entonces, los objetivos de la plática de hoy es prácticamente que reconozcamos los elementos clave y los puntos a tomar en cuenta para la valoración de tumores del sistema nervioso central por imagen, de manera que se puedan reducir los diagnósticos diferenciales. Y otro objetivo muy importante es que conozcamos cuáles son las neoplasias más frecuentes del sistema nervioso central. Entonces, esto va a ser el contenido del día de hoy. En general, pues las neoplasias del sistema nervioso central pueden tener tres orígenes: que sean metastásico, que es bastante frecuente, que sean de origen glial y que sean de origen no glial. Pero antes que nada, ¿a qué nos referimos con glioma? Pues bueno, es un término donde se indica que un tumor se origina de células gliales. ¿Y qué son las células gliales? Pues las células gliales más frecuentes o las más conocidas, que recordemos que son células de tejido de soporte y que nutren el cerebro, son los astrocitos, los oligodendrocitos, las células ependimarias y las células de los plexos coroideos. Y el glioma más común es el astrocitoma. Entonces, si vemos en este esquema, divido en general los tres tipos de neoplasias del sistema nervioso central: los de origen glial, que el mucho más frecuente es el astrocitoma; en segundo lugar, el oligodendroglioma. En cuanto a los tumores no gliales, se incluyen los meningiomas, los schwannomas, los tumores originados de la hipófisis, de la glándula pineal e inclusive los linfomas, y este gran porcentaje también lo dan las metástasis, que las metástasis más frecuentes son de origen de cáncer de pulmón, cáncer de mama, melanoma, riñón y colon. Entonces, los estudios de imagen que podemos utilizar para valorar un tumor del sistema nervioso central son en general estos cuatro: la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la angiografía cerebral y el PET-C o el PET-MR. Pero por mucho, los dos estudios más frecuentemente utilizados son la tomografía computada y la resonancia magnética, siendo el gold estándar la resonancia magnética. La tomografía computada de cráneo generalmente va a ser un estudio inicial. Sí nos da bastante información acerca de detectar si el paciente tiene un tumor, dónde se localiza la tumoración, qué tanto se extiende, si tiene efecto de masa o si condiciona inclusive herniación de estructuras. Sin embargo, no nos da a veces un detalle tan fino para hacer un diagnóstico preciso. Algunas veces sí, algunas veces no. La tomografía de cráneo tiene la particularidad, digamos, el beneficio, que es un estudio bastante rápido, que toma segundos, e inclusive cuando se administra contraste, pues el estudio es muy rápido. Es de fácil acceso, muchos lugares lo tienen y por eso es el que más fácilmente se hace. Cuando un paciente tiene algún signo de focalización o algún tipo de deterioro, es la tomografía de cráneo la que se solicita de primera instancia. Si la tomografía de cráneo está normal, posiblemente no tenga nada el paciente, sin embargo no se puede descartar al 100%. Y también la tomografía de cráneo generalmente se va a utilizar para seguimiento después de las terapias, ya sea postquirúrgica o que reciba alguna terapia combinada que pueda estar afectando, dando síntomas al paciente.
Continuando con la resonancia magnética contrastada, que es el estudio de elección, ¿por qué? Pues bueno, porque la resonancia nos va a permitir valorar mejor los componentes del tumor, tiene mayor sensibilidad para lesiones pequeñas, nos va a demostrar mejor la extensión del tumor. Algo bien importante es que no utiliza radiación, y otra cosa a considerar es que no solamente la resonancia magnética es un estudio estructural, que se puede hacer simple o transmisión de contraste, sino que también cuenta con técnicas funcionales que nos pueden dar mayor información o hacer el diagnóstico más preciso. ¿Cuáles son estas técnicas funcionales? La difusión, la espectroscopía, la imagen de tensor de difusión o también llamado DTI, o algunos conocidos por tactografía, la perfusión y el volt. Entonces aquí les pongo como un resumen de las técnicas funcionales por resonancia. La difusión, que muchas veces ya se incluye en un protocolo convencional de resonancia cerebro, que nos puede dar mucha información de alta celular de algunas neoplasias. Está la imagen de tensor de difusión o DTI, que posteriormente se puede reconstruir en tercera dimensión a tractografía, que nos da mucha información acerca de qué hace la tumoración respecto a las fibras de sustancia blanca, si las desplaza, si las infiltra o si las destruye, o si solamente condiciona edema. Otra técnica funcional frecuentemente utilizada cuando tenemos dudas si una lesión es tumoral o no es la espectroscopía, que se puede hacer dos formas, univoxel o multivoxel, y que dependiendo del eco que utilicemos nos puede dar cierta información. Otra técnica funcional, que es la perfusión, que puede ser contrastada o no contrastada. Generalmente la utilizada es la contrastada, que nos da diferentes parámetros importantes, que al menos en tumores el más importante es el volumen sanguíneo cerebral. Y por último, la técnica que es la técnica funcional por excelencia, que es la llamada VOLT, que es cuando se pone un paciente a hacer una tarea específica para detectar si alguna tarea específica está muy cerca de alguna tumoración, y se utiliza mucho para planeación prequirúrgica. Continuando con la geografía cerebral, la verdad es que ya ahorita ya no se utiliza para diagnóstico, es más como terapéutica. Tenemos a veces que hay lesiones que están muy vascularizadas y entonces antes de operarse se embolizan para que la cirugía sea más segura. Por ejemplo, muy frecuentemente los meningiomas o los hemangiopericitomas son tumoraciones que son previamente embolizadas y posteriormente pasadas a cirugía. Y por último tenemos el PET-CT o el PET-MR. Recuerden que el PET es un estudio de medicina nuclear donde se fusiona ya sea con la tomografía computada o con la resonancia magnética para darnos información no solamente si el paciente tiene un tumor o no, nos da información del grado tumoral, e inclusive dependiendo del radiofármaco que se utilice nos puede dar información si el paciente presenta recurrencia tumoral. Recordemos que los tumores del sistema nervioso central no solamente se tratan con cirugía, dependiendo del tipo de tumor, pueden que requieran terapia conjunta con radiación y quimioterapia. Y estos tratamientos que son muy agresivos y que pues el propósito es dañar las células tumorales, pues se puede complicar con un hallazgo que se llama radionecrosis y que a veces es difícil de distinguir de una recurrencia tumoral. Entonces, el PET-CT, utilizando estos radiofármacos 18-FP, 18-CMET, nos puede ayudar a saber si se trata de una recurrencia o no. Claro, las técnicas funcionales de resonancia también nos hacen eso, pero hay casos que ni las técnicas funcionales nos ayudan y tenemos que recurrir a este estudio de medicina nuclear para hacer el diagnóstico. Cuando tenemos un paciente que tiene un tumor cerebral y que queremos ver qué está sucediendo, primero que nada lo que estamos viendo en nuestro estudio de imagen es un tumor. Y ahora sí, ya que estamos seguros de que se trata de un tumor, tenemos que valorar ciertos aspectos que nos van a apoyar a hacer el diagnóstico. Primero que nada es considerar la edad del paciente, luego la localización de la lesión. En tercero es ya las características como tal de la tumoración por imagen. Vamos a hacer un análisis de patrones y por último considerar si la lesión es solitaria o si es múltiple. Cuando tenemos que reconocer un tumor cerebral, pues hay que revisar ciertas cosas. Primero que nada, un tumor cerebral generalmente es una lesión que es tumefactiva, es decir, tiene efecto de volumen. Por lo tanto, generalmente va a desplazar estructuras adyacentes. Se va a frecuentemente asociar con edema vasogénico y también el curso de la enfermedad nos va a dar esa información. Recuerden que la presentación de un tumor cerebral es de una presentación más subaguda
y entonces eso nos puede orientar a una tumoración cerebral. Cuando hablamos de cosas que son muy agudas, generalmente sospechamos de cosas vasculares, y cuando son más crónicas, pues cosas más benignas. Aquí les pongo 2 ejemplos de lesiones en el sistema nervioso central, ambas en secuencias T2, pero vamos a analizar cuál de estos dos es un tumor. Veamos la primera imagen. Vemos que hay una imagen intraxial que tiene efecto de masa sobre el sistema ventricular, desvía la línea media y se asocia a edema vasogénico. Por este otro lado, vemos más bien que si tenemos una lesión en la sustancia blanca frontal izquierda, vemos cómo hay alteración de la morfología de la corteza, y más que efecto de masa, más bien hay retracción del sistema ventricular. Entonces, más bien, de este lado, ese es un paciente que tiene un tumor cerebral, y de este otro lado es un paciente que tiene un infarto crónico. Después vamos a considerar la edad del paciente, que es un factor muy importante para el diagnóstico diferencial. Aquí les pongo un esquema de los tumores más frecuentes dependiendo del grupo de edad. El astrocitoma se puede presentar en todos los rangos de edad. Claro, el tipo de astrocitoma va a ser diferente dependiendo de la edad del paciente. Los meningiomas generalmente se presentan en pacientes mayores de 40 años, las metástasis en pacientes mayores de 45 años, y luego ya podemos irnos en cuanto a pediátricos. Los tumores más frecuentes es el papiloma de plexos coroideos, el teratoma, el germinoma, el craneofaringioma, el meduloblastoma, el ependimoma. Aquí en este caso el astrocitoma más común sería el pilocítico. Conforme avanzamos en la edad, en pacientes jóvenes vamos a tener el oligodendrogloma, que va a ser más frecuente. Pacientes que tienen una tumoración de fosa posterior en los hemisferios cerebelosos, generalmente también adultos, el hemangioblastoma, y así sucesivamente. Entonces es bien importante, cuando ya estamos seguros que tenemos una lesión con efecto de masa, hay que ver la edad, y eso nos podrá ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Continuando con la clasificación, pues las neoplasias del sistema nervioso central se pueden clasificar en cuanto a su origen, que ya vimos que puede ser glial, no glial o metastásico, pero también se pueden clasificar de acuerdo a su localización, si es una lesión intraxial o extraxial, o si la lesión es supratentorial o infratentorial. En cuanto a la localización entre intraxial y extraxial, ¿qué significa esto? Cuando decimos que una lesión es intraxial, es que se encuentra propiamente dentro del parénquima cerebral. Cuando decimos que una lesión está extraxial, es todo lo que esté afuera del parénquima cerebral, incluyendo espacio subaracnoideo, ventrículos, huesos, tejidos blandos, etc. Entonces aquí, para esquematizar mejor lo que nos referimos a una tumoración intraxial, vemos en el esquema que va a ser una lesión que va a estar rodeada por parénquima cerebral, generalmente va a estar asociada por edema vasogénico, y en la mayoría de las veces no va a presentar cambios óseos, pero eso también va a depender del tipo de tumoración. Entonces aquí la resonancia magnética, que es una imagen en T1 tras la administración de gadolínio, vemos que hay una tumoración frontal derecha que presenta un reforzamiento anular de tipo heterogéneo y grueso, que se asocia a un edema vasogénico que tiene efecto de masa sobre el ventrículo lateral derecho, desplaza la línea media, y que está rodeada por parénquima cerebral, como ya dijimos. Entonces, esto es una lesión intraxial, y particularmente es un paciente con un glioblastoma. En contrario, con una tumoración extraxial, que como dijimos es todo lo que esté por afuera, pues normalmente las tumoraciones extraxiales más frecuentes pues son los meningiomas. Entonces, los tumores que estén por fuera del parénquima cerebral nos van a dar un signo muy importante en las secuencias T2, que se le llama signo de la hendidura del líquido cefalorraquídeo. Veamos aquí el esquema. Tenemos una tumoración por fuera del cerebro. Entonces, como está por fuera del cerebro, entre la tumoración y el parénquima cerebral va a haber líquido. Y entonces este signo se va a ver como una imagen lineal de líquido cefalorraquídeo y se le llama signo de la hendidura. Aquí en el T2 lo vamos a ver mejor. Veamos esta lesión frontal derecha, extraxial, con base de implantación ancha hacia la dura. Y vemos cómo entre la tumoración y el parénquima cerebral, que está comprimiendo y desplazando, vemos una línea fina, hiperintensa, que es líquido cefalorraquídeo, lo que nos indica que la lesión es extraxial. Otros datos que nos indican que la lesión es extraxial es el desplazamiento como tal de las estructuras vasculares, que vemos aquí como vacíos de flujo, o aquí en el contrastado vemos todas las ramas de las arterias cerebrales anteriores desplazadas. Otra cosa pues es el efecto como tal y desplazamiento del parénquima cerebral, y bueno, también como ya mencionamos, la base ancha
que generalmente nos va a indicar que se origina de la dura madre. En cuanto al análisis de patrones, pues hay cosas muy específicas que se tienen que ver en el estudio de imagen y son prácticamente cómo se comporta la lesión. La lesión en las diferentes secuencias es de aspecto sólido, quístico o mixto. La lesión presenta material hemático o no. La lesión presenta calcificaciones. ¿Cómo se comporta la lesión tras la emisión de gadolinio? ¿Tiene un reforzamiento sólido? ¿Tiene algún reforzamiento anular? ¿Tiene escaso reforzamiento? ¿No presenta reforzamiento o condiciona reacción dural, generalmente llamado coladural? Y también cómo se comporta la lesión en las diferentes técnicas funcionales, en la difusión, espectroscopía, DTI, perfusión y BOI. Aquí les pongo dos ejemplos. Dos pacientes diferentes, ambos son secuencias T1 postgadolinio y ambos tienen lesiones en el esplenio del cuerpo calloso, pero las lesiones ambas se ven diferentes tras la iniciación de gadolinio. Por este lado, la lesión presenta un reforzamiento ávido y homogéneo, y de este lado, la lesión presenta un reforzamiento anular. Entonces, aunque la lesión se presenta en el mismo sitio, de este lado tenemos un linfoma primario del sistema nervioso central que tiene este comportamiento típico de reforzamiento ávido y homogéneo, y de este lado tenemos un glioblastoma, y como sabemos frecuentemente tiene un realce anular y se asocia a edema vasogénico. Continuando con ver si la lesión es única o múltiple, eso es muy importante. Cuando tenemos solo una lesión en el parénquima cerebral, pues puede ser un tumor primario del sistema nervioso central o puede ser metástasis. Aquí en este primer ejemplo, la verdad es que les pongo un glioblastoma. Pero cuando las lesiones son múltiples, realmente el diagnóstico no es difícil y metástasis suele ser el diagnóstico más seguro. Sí existe el glioblastoma multifocal, pero es muy infrecuente. Entonces, cuando vemos múltiples lesiones en el parénquima cerebral, que aparte son periféricas, pues vamos a sospechar que se trata de una enfermedad metastásica. Recuerden, generalmente estas van a ser de diseminación hematógena. Entonces, pues sí, cuando son múltiples lesiones es muy fácil saber que posiblemente sean metástasis. Empezando con los tumores extraxiales, o sea, por fuera del parénquima cerebral, pues estos son los orígenes de todas estas tumoraciones, desde meninges, espacio subaracnoideo, ventrículos, región celar y supracelar, región pineal y hueso. Empezando con los tumores extraxiales más frecuentes, ¿cuáles son? En primer lugar, meningioma y segundo lugar, schwannoma. El meningioma va a ser una neoplasia extraxial que se va a originar de las células aracnoideas de las meninges. Y es bien importante, ojo, es la tumoración benigna más frecuente del sistema nervioso central. Va a ser una lesión que tiene base de implantación ancha hacia la dura madre. La mayoría de los meningiomas van a ser supratentoriales y en un 45% de localización parasagital y de la convexidad. El resto puede ser en diferentes localizaciones. Hasta un 10% pueden ser infratentoriales y generalmente el sitio más común va a ser el ángulo pontocerebeloso. Y también existen meningiomas múltiples, hasta el 9%, que generalmente se asocian a cuestiones genéticas como la meningiomatosis familiar. En la Organización Mundial de la Salud, los meningiomas se clasifican en tres. Meningioma típico, el grado 1, que es el típico, el más frecuente que conocemos, el grado 2, que es el atípico, y el grado 3, que es el maligno. Hablando de los meningiomas típicos o grado 1 de la OMS, por tomografía generalmente van a ser lesiones hiperdensas, aunque pueden ser isohipodensas, que generalmente debido a su estrecha relación con la dura madre, pues suelen asociarse a hiperostosis de la bóveda craneal. Algunas veces puede haber erosión, pero lo más frecuente es hiperostosis ya en este aumento del ancho del diploe. Hasta en un 25% pueden tener calcificaciones, dependiendo del tamaño puede tener necrosis o quistes. Normalmente tienen un reforzamiento homogéneo y ha habido transmisión de contraste y dan el signo de la coladura. Por resonancia magnética, generalmente en T1 y T2 suelen ser isointensos a la corteza, pero es muy importante cómo se comportan tras la emisión de gadolinio. Un comportamiento de reforzamiento ávido, homogéneo, y bien importante considerar que hasta el 80% de los meningiomas suelen tener este signo que se ve aquí a los lados, que es un engrosamiento reactivo de la dura madre que se le llama cola dural.
Hay que considerar que a veces, aunque nosotros pensemos que toda lesión extraxial que tenga como lugar es meningioma, no es cierto. Sin embargo, como los meningiomas son las neoplasias benignas más frecuentes, pues generalmente cuando vemos una lesión así vamos a considerar que es un meningioma. Ahora, repito, no todos los meningiomas presentan reacción dural, así que si vemos una lesión extraxial que en todas las secuencias parece meningioma pero no tiene cola dural, no excluye el diagnóstico. En cuanto a los tumores del ángulo pontocerebeloso, los más frecuentes son el schwannoma y los meningiomas. También hay otras lesiones que pueden estar en esta localización, como son el quiste epidermoide, el quiste aracnoideo, el paraganglioma y las metástasis. Hablando del schwannoma vestibular, que de hecho pues es el más frecuente de los schwannomas intracraneales, pues es la segunda neoplasia extraxial más frecuente, seguida del meningioma. Y como dije, pues el schwannoma vestibular como tal representa el 95% de los schwannomas intracraneales. Se va a originar de las porciones periféricas de los nervios craneales. Y en cuanto al nervio auditivo, que pues es el más frecuente, recordemos que el nervio auditivo se subdivide en nervio coclear y nervio vestibular superior e inferior. Pues lo más frecuente es que el schwannoma vestibular se origina del nervio vestibular inferior. Sin embargo, hay literaturas que dicen que no es el inferior, sino el superior, es variable. Sin embargo, puede ser considerar que es del nervio vestibular en general. Los schwannomas suelen tener un comportamiento benigno, no invasivo, y los síntomas que dan como tal es por el efecto de masa que condiciona. Conforme va creciendo, pues va comprimiendo ciertas estructuras, sobre todo las nerviosas, como el nervio coclear, y por eso los pacientes se presentan con hipoacusia. Y entre más grande sea el tumor, como vemos en este esquema, ya empieza a comprimir estructuras del tallo cerebral y el cerebelo y también dar otro tipo de síntomas. La localización, cuando los schwannomas son pequeñitos, normalmente los vamos a ver dentro del conducto auditivo interno en su segmento canalicular. Y cuando son grandes, se salen del conducto auditivo interno hacia la cisterna pontocerebelosa y pueden tener una morfología en cono de nieve, como lo vemos de este lado. Por imagen, cuando son chiquititos, recomendamos utilizar secuencias basadas en TEOS pesado, que dependiendo del equipo o la marca va a tener diferentes nombres, como el TEOS Space, el CIS, Fiesta, Drive, etc. Pero lo importante es que cuando son lesiones chiquititas, estas secuencias nos van a ayudar a caracterizar mejor estas lesiones. Tras la administración de contraste, normalmente los schwannomas van a tener un reforzamiento ávido y homogéneo, y conforme van creciendo ya pueden presentar ciertas áreas de heterogeneidad o inclusive áreas de degeneración quística. Continuando con los tumores de la región celar y paracelar, todas estas lesiones pueden estar en esa región, pero los más frecuentes son el adenoma hipofisiario y el craneofaringioma. En cuanto al adenoma hipofisiario, que de hecho desde el año pasado también se le llama tumor neuroendocrino pituitario, pues es la neoplasia benigna de la adenohipófisis. Entonces, dependiendo del tamaño es como lo vamos a llamar. Si la lesión de la adenopófisis es menor a 10 milímetros, lo vamos a llamar microadenoma, y si es mayor a 10 milímetros, macroadenoma. Y generalmente es un grado 1 en su clasificación histológica de la OMS. Por tomografía, ¿cómo vamos a verlos? Cuando es un microadenoma, generalmente no los vamos a ver por tomografía, pero cuando ya es un macroadenoma, normalmente, como vamos a ver este ejemplo, vamos a ver expansión de la silla turca, que a veces, dependiendo si el macroadenoma es invasor o no, puede tener erosión del piso. También vamos a ver que va a ser una tumoración de tejidos blandos, que bueno, cuando ya es macroadenoma se extiende a la región supracelular, suele ser heterogénea con áreas de quistes y necrosis, y puede en algunos casos tener inclusive hemorragia o calcio. Por resonancia magnética, los microadenomas, su estudio de elección es la resonancia magnética contrastada. Generalmente en la secuencia T1 los vamos a ver isointensos, es decir, no los vamos a ver. En secuencia T2 normalmente van a ser también isointensos, pero a veces pueden ser ligeramente hipointensos, como en este caso, o hiperintensos cuando tienen degeneración quística. Pero la verdad es que la mayoría de las veces los vamos a ver tras administración de gadolinium, que se van a comportar hasta el 90% de los casos hipointenso en comparación con el resto del parénquima pituitario. Como vemos aquí, esta pequeña lesión hipointensa es el microadenoma. En el T2 se ve ligeramente hipointensa y pues en el T1 no se ve para nada. Hay que considerar que hay un porcentaje de los microadenomas que solamente lo vamos a ver en secuencias dinámicas. Es decir,
tomar unas imágenes desde la administración de contraste, así vamos viendo cómo va llegando el contraste hasta la hipófisis. Entonces hay hasta un 30% de los microadenomas que solo lo vamos a ver en esas secuencias. Por eso es bien importante hacer este estudio cuando sospechemos de un microadenoma. No, hay este tipo de microadenomas. Los microadenomas también realizan transición de Gadolino, pero se tardan más que la adenopsis. Por eso es importante tomar secuencias inmediatamente después de inyectar contraste para poderlos detectar. ¿Cómo se ven los macroadenomas por resonancia? Bueno, aquí es mucho más sencillo y su comportamiento va a variar dependiendo del tamaño, pero normalmente suelen ser heterogéneos tanto en T1 y T2. Y recordemos que conforme va creciendo una lesión celular y se extiende a la región supracelular, pues recuerden que la diferencia entre la región supracelular y supracelular la da el diafragma celular, que es una extensión de dura madre. Entonces, por eso, los macroadenomas van a dar el signo característico del mono de nieve o en 8, porque van a tener una cinturita en el centro que lo va a dar como tal el diafragma celular. Continuando con otra lesión también muy importante en la región celular y supracelular, que es el craniofaringioma, que es una tumoración benigna que generalmente es parcialmente quística, que se origina en el epitelio de la bolsa de Rathke. Es grado 1 de la OMS y tiene 2 picos de distribución, es decir, se presenta tanto en la infancia, entre los 5 y 15 años de edad, y también se presenta en adultos mayores de 50 años. Lo más frecuente es que los craniofaringiomas sean de localización supracelular en un 75%, pero sí hay un porcentaje de 21% que puede ser en la región celular y supracelular, que ahí nos puede confundir un poquito con el diagnóstico diferencial de macroadenoma, y menos infrecuente es que un craniofaringioma solo se encuentre en la región celular. Hay 2 tipos histológicos de craniofaringiomas. El adamantinomatoso, que es el más frecuente en la infancia, que se va a ver con una masa quística, y el papilar, que es más frecuente en adultos, que se va a ver con una masa sólida. Pero en general, el craniofaringioma lo vamos a ver con una lesión sólido-quística, que generalmente se va a asociar a calcificaciones. Entonces, ya diciendo esto, ¿cómo vamos a ver un craniofaringioma por TAC? Pues como una lesión supracelular multilobulada, sólido-quística con calcio, como estamos viendo en estos ejemplos. Veamos aquí una lesión, esta que vemos aquí es la hipófisis, vemos una lesión supracelular, multilobulada, quística, algunas zonas isodensas de componente sólido y múltiples calcificaciones. Entonces, los craniofaringiomas siguen la regla del 90%, que ¿cuál es esa? El 90% de los craniofaringiomas van a ser quísticos, el 90% van a tener calcio y el 90% van a realizar transición de contraste. Si se cumple con esta regla, muy probablemente la lesión que tengamos se trate de un craniofaringioma. Continuando, ¿cómo se ve por resonancia magnética? Pues como una lesión mixta. Es bien importante señalar que el componente quístico de los craniofaringiomas, de hecho, muchas veces este componente quístico puede verse hiperintenso en T1, porque suele ser un componente muy oleoso. Entonces la señal de esta tumoración va a variar dependiendo de su componente, pero siempre es importante considerar que la transición de gadolinio pues va a presentar reforzamiento de las áreas sólidas y que los componentes quísticos van a presentar también reforzamiento periférico. También, evidentemente, detectar las clasificaciones de secuencias de susceptibilidad magnética, T2 estrella o SWI, y pues prácticamente eso nos va a hacer el diagnóstico. Continuando ahora, ya hicimos un resumen rápidamente de tumores extraaxiales. Ahora vayamos a un resumen de las tumoraciones intraaxiales. Los tumores intraaxiales más comunes en pediátricos, pues también los vamos a clasificar de acuerdo a su localización en supratentoriales e infratentoriales. En cuanto a los supratentoriales, ¿cuáles son los más frecuentes? Bueno, el astrocitoma, el jantoastrocitoma pleomórfico, el DINET, el ganglioma. Dentro de los infratentoriales tenemos el astrocitoma pilocítico, el meduloblastoma, el ependimoma y el glioma difuso de línea media con la mutación H3K27M. Recuerden que desde el 2016 ya no solamente los diagnósticos de los tumores centrales son por vía histológica, sino también por vía molecular, y por eso ya el glioma que veíamos en los niños de localización pues prácticamente central, también se requiere verificar su mutación de H3K27M para hacer el diagnóstico. Entonces, empezando con el astrocitoma pilocítico, que es la neoplasia primaria más común de los niños, pues es una tumoración que es bien definida, es de bajo crecimiento,
Y frecuentemente, ¿cómo lo vamos a ver? Comprimir el cuarto ventrículo, por eso puede condicionar hidrocefalia supratentorial, y esta lesión, por ser de bajo grado, puede no tener edema, o si tiene, es un edema prelesional muy escaso. Por estudios de imagen, por tomografía, vamos a ver, como ya dijimos, es una lesión quística con nódulo mural, entonces una masa sólido-quística, con poco o nada de edema. El componente sólido en este ataque simple lo vamos a ver hipoaisodenso. No es tan frecuente que se asocie a hemorragia del calcio, de hecho no lo consideramos como una característica típica, pero sí es importante saber que la mayoría de las veces el componente o el nódulo mural de esta lesión va a presentar un realce, y este realce puede ser muy variable, desde un reforzamiento ávido y homogéneo hasta heterogéneo, pero lo más frecuente es que si vemos una lesión quística con nódulo mural con realce ávido y homogéneo, se va a tratar de un astrocitoma pilocítico. ¿Cómo lo vamos a ver con resonancia magnética? Pues el componente quístico va a ser hipointenso en T1, hiperintenso en T2, pero el componente sólido suele ser de iso a hipointenso en T1 y suele ser de iso a hiperintenso en T2. Aquí lo más característico, como se ve en tomografía, es que el nódulo mural o el componente sólido de la tumoración suele tener un realce ávido, que dependiendo del tamaño puede ser homogéneo o heterogéneo, y considerar que puede que el componente quístico no presente realce, o si lo presenta suele ser periférico. Continuando con otra neoplasia muy frecuente de fosa posterior en niños, es el ependimoma, que es un tumor glial que se va a originar de los ventrículos o del canal central de la médula espinal. El ependimoma puede ser grado, bueno, lo más frecuente es que sea grado 2 de la OMS, pero sí puede haber grado 3. Y el sitio más frecuente de los ependimomas del sistema nervioso central suele ser en la fosa posterior, y lo más frecuente es en el cuarto ventrículo, específicamente en el cuerpo o en el piso del cuarto ventrículo. Es bien importante considerar, como lo vemos en este esquema, el ependimoma es un tumor suave que tiene mucha plasticidad. Entonces, es un tumor que se va a meter por los diferentes espacios, se extiende por los diferentes forámenes. Entonces, cuando vemos un tumor en fosa posterior, que no sabemos si es un médulo o si es un astrocitoma, pero vemos que se mete por Magendie, que se mete por Luschka, lo más frecuente es que se trate de un ependimoma. Por tomografía, los ependimomas los vamos a ver como una lesión en el cuarto ventrículo, porque como se origina per se de las células ependimales del cuarto ventrículo, que es bien importante considerar que el 50% de los ependimomas van a tener calcificaciones y que puede asociarse a quistes o hemorragia, y como se encuentra per se en el cuarto ventrículo y está obstruyendo el flujo de líquido esferorraquídeo, pues generalmente se va a asociar con hidrocefalia. Por resonancia magnética, pues van a ser lesiones muy heterogéneas tanto en T1 como T2, pero ojo, como les dije, es bien importante, aquí tenemos en el T2 una lesión en el cuarto ventrículo heterogénea de predominio hiperintensa, y vean cómo la lesión se extiende por el agujero de Luschka del lado izquierdo. De hecho, aquí en este T1 padulino sería mucho mejor, vemos cómo presenta un realce heterogéneo y cómo la lesión se extiende al agujero de Luschka izquierdo, o sea, tiene esta plasticidad. Normalmente también suele descender e irse por el agujero magno. Entonces, esto es algo muy típico, muy propio del ependimoma, que no hace las otras lesiones que estamos viendo. Como el 50% presenta calcificaciones, vamos a ver en las secuencias de susceptibilidad T2 estrella y SWI, artificio de Blooming por el calcio. Y algo bien importante, fuera de que si el realce, de hecho puede ser muy variable, es que estas lesiones no presentan restricción en difusión. Aquí les pongo, este es un típico ependimoma, y vemos aquí en difusión no restringe. Y esto es muy importante a considerar por otros diagnósticos diferenciales de tumoraciones que sí presentan restricción en fosa posterior, como el méduloblastoma. El méduloblastoma es un tumor embrionario maligno, invasivo y altamente celular. De hecho, a diferencia del ependimoma, que generalmente es grado 1 de la OMS, aquí este va a ser grado 4 de la OMS. Y es importante considerar que no solo se va a hacer el diagnóstico de forma histológica, sino que actualmente se divide en 4 grupos moleculares, que ¿cuáles son? El WNT o el Wingless, el Sonic-Hedgehog, el grupo 3 y el grupo 4. Dependiendo del grupo molecular, se podrá decir que es el pronóstico del paciente. Y también los meduloblastomas pueden tener diferentes localizaciones. Normalmente pensamos que va a ser una tumoración de la línea media,
Y no es así, puede estar en otras áreas. Sí es lo más frecuente. Cuando vemos un tumor en un niño en línea media, generalmente se origina del techo del cuarto ventrículo y se va a asociar más a los grupos moleculares 3 y 4. Pero también podemos ver meduloblastomas en pedúnculos cerebelosos, en el ángulo pontocerebeloso, y este se va a asociar más al subtipo molecular de Wiggles. Y cuando lo vemos como tal en hemisferio cerebeloso, se va a asociar más al subtipo molecular del Sonic Hedgehog. Es bien importante que estos tumores son altamente agresivos y por ende muchas veces cuando los detectamos es importante que hagamos estudios de extensión. Por tomografía, el meduloblastoma lo vamos a ver como una lesión sólida en el cuarto ventrículo que la mayoría de las veces va a ser hiperdensa. Aquí el calcio no va a ser tan importante, solo se presenta en un 20%. Ver calcificaciones se asocia más con ependimoma. Aquí es bien raro la hemorragia, entonces si vemos una tumoración de fosa posterior que tiene calcio y hemorragia, vamos a pensar más en ependimoma. Aquí, por ejemplo, dependiendo también del tamaño, puede sí tener quistes y necrosis hasta el 50%, y por la localización que está normal, bueno, muchas veces en la línea media obstruyendo el cuarto ventrículo, pues también el paciente se va a presentar con una hidrocefalia supratentorial y dependiendo pues de la agudeza va a tener edema o no transependimarios. Aquí en este paciente sí estamos viendo edema transependimarios. Por resonancia magnética, generalmente el meduloblastoma va a ser hipointenso en T1 y va a ser de ISO a ligeramente hiperintenso en secuencia T2. Se asocia a edema prelesional. Con el comportamiento de transmisión de gadolíneo va a depender mucho del subtipo molecular, pero la mayoría, el 90%, va a realzar, exceptando el grupo 4, que generalmente pueden tener mínimo o ausencia de reforzamiento de transmisión de gadolíneo. Pero aquí lo más importante es, a veces no podemos distinguir si la lesión se origina per se del techo o del piso del cuarto ventrículo. Cuando es del piso, generalmente se ependimoma, cuando es el techo del médulo. Pero a veces no podemos distinguir esto porque ya está muy grande la lesión. Pero vean, este médulo es como muy redondito y no se está extendiendo a ningún foramen. O sea, de hecho, no está descendiendo por el agujero de Magendie. Entonces, es una característica que el meduloblastoma es más definido. Pero como es grado 4 de la OMS y es altamente celular y muy agresivo, una característica bien importante del meduloblastoma es su comportamiento en la secuencia de difusión. Vean, comparen cómo se ve el ependimoma, o sea, que no presenta restricción, a diferencia del meduloblastoma, que presenta restricción en difusión. Cuando vemos una lesión en fosa posterior que presenta restricción en difusión, lo más probable es que se trate de un meduloblastoma. Y como el grado 4 de la OMS, nos vemos obligados a que si sospechamos de un meduloblastoma, tenemos que hacer resonancia de columna completa para ver que no haya carcinomatosis leptomeningia. Ahora continuando con eso fue el resumen de los tumores de los pediátricos. Ahora continuando con los tumores intraxiales más comunes en adultos, igual los vamos a separar en supratentoriales e infratentoriales. Cuando son supratentoriales, lo más frecuente es que sean metástasis, pero también los gliomas se pueden presentar en un 25%, dependiendo de la edad, pues podemos sospechar el tipo de glioma, desde un astrocitoma difuso, astrocitoma anaplásico, glioblastoma, oligodendroglioma, aunque no es tan frecuente, lo quise incluir aquí por su localización supratentorial, el linfoma primario del sistema nervioso central. Y en cuanto a las tumoraciones más frecuentes infratentoriales, por mucho, las metástasis va a ser lo más frecuente y menos probable el hemangioblastoma. El hemangioblastoma es una tumoración que va a estar normalmente en hemisferios cerebelosos y se va a ver casi idéntico a como se ve un astrocitoma pilocítico en los pediátricos. Una lesión quística con nódulo mural y que normalmente vamos a ver algunos vasos ahí prominentes por el hecho de ser hemangioblastoma. El hemangioblastoma puede ser de novo o puede asociarse al síndrome de von Hippel-Lindau. En cuanto a los tumores primarios del sistema nervioso central en adultos, pues los gliomas son los más comunes y en la OMS se van a clasificar tanto histológicamente como de bajo grado o de alto grado, siendo el de bajo grado el grado 2, porque realmente el grado 1 es el astrocitoma plástico y es en niños, y en alto grado, grado 3, que se le llama anaplásico, o grado 4, que es el glioblastoma por excelencia. Y su subdivisión molecular, aquí les pongo la subdivisión molecular más sencilla, porque que fue la del 2016, sin embargo, cabe señalar que el año pasado se volvió a actualizar y hay como más subdivisiones, pero en general, molecularmente se va a evaluar si el paciente tiene el isocitato deshidrogenasa mutado o no, que el hecho que lo tenga mutado es un dato de buen pronóstico,
Y también se va a buscar si el paciente presenta, o la tumoración per se, la colección 1P19. Entonces, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, vamos a tener dos grupos diferentes. ¿El tumor es de células de los astrocitos o es de los oligodendrocitos, no? Que ahorita ya se sabe que per se no los astrocitos ni los oligodendrocitos dan los tumores, sino son más como células totipotenciales que están en el cerebro. Bueno, pero sin embargo, en general los vamos a dividir en astrocitomas, que puede ser difuso, anaplásico, o el de mayor agresividad, que es el glioblastoma, o en oligodendroglioma, que puede ser el convencional o el anaplásico. Empezando con los astrocitomas. Pues bueno, el astrocitoma difuso va a ser una neoplasia que va a ser bien diferenciada, pero infiltrativa y va a ser de crecimiento lento. La Organización Mundial de la Salud lo clasifica en un grado 2 y molecularmente se va a buscar a que si tiene el IDH mutado o no, y si no lo tiene mutado, se le llama IDH salvaje. Cuando tiene la mutación, se dice que es una lesión de mejor pronóstico que la que no tiene la mutación. Entonces lo vamos a ver como una lesión que va a estar generalmente afectando sustancia blanca, pero también afecta la corteza y que suele tener bordes parcialmente definidos. Por tomografía, ¿cómo vamos a ver los astrocitomas? Pues como una lesión que suele ser hipoaisodensa, mal definida. Si ven, los bordes son como mal definidos. Y normalmente no se asocia a calcificaciones, sin embargo, hay que considerar que hasta un 20% puede tenerlas, pero en general consideramos que los astrocitomas suelen no tener calcio. Por resonancia, ¿cómo se ve el astrocitoma difuso? Bueno, vamos a ver una lesión, como ya mencioné, en la sustancia blanca, que afecta secundariamente la corteza. Suele ser hipointensa en T1, hiperintensa en T2, y algo bien importante es que el astrocitoma difuso normalmente no presenta reforzamiento o transmisión de contraste. Aquí la espectroscopía nos va a servir para ver cuando a lo mejor tenemos una lesión que no estamos seguros si se trata de una neoplasia o no. Recuerden que por espectroscopía se valoran diferentes metabolitos y que algo bien importante en los tumores se debe valorar dos metabolitos muy específicos, que es la colina y el N-acetilaspartato. El N-acetilaspartato, que resuena a 2 partes por millón, es un marcador de bienestar neuronal. Recuerden que, entonces, si es un marcador de bienestar neuronal, cuando hay algo que lo afecte, se va a disminuir. Y la colina es un factor de proliferación celular. Entonces, cuando tenemos un tumor, cuando hay mucha neoangiogénesis y reproducción de células, entonces en un tumor, como hay mucha producción de células, pues va a haber un aumento de la colina. Entonces, en un tumor, generalmente el patrón espectral, o por espectroscopía que vamos a ver, es elevación de la colina con disminución del N-acetilaspartato. Hay otra técnica funcional que nos puede servir, sobre todo no para ver si la lesión que estamos viendo es un tumor o no, pero para ver si se trata de un tumor de bajo grado o no. Los astrocitomas difusos, como son de bajo grado, de grado 2, normalmente la técnica de perfusión no vamos a ver datos de hiperperfusión. Al contrario, va a estar isoperfundido o hipoperfundido en comparación con el resto del parénquima cerebral. Por perfusión tenemos diferentes parámetros que valoramos: flujo, volumen y tiempo. Y el más importante en tumores es el volumen sanguíneo cerebral relativo, que es el que vamos a estar hablando. En isquemia se usan el resto de los parámetros, pero en tumores es el volumen sanguíneo cerebral. Entonces, en los astrocitomas difusos, como son de bajo grado, generalmente el volumen va a ser menor a 1.75, que son cuestiones que nosotros podemos medir en nuestras estaciones de trabajo. Continuando con el oligodendroglioma, pues el astrocitoma se considera como una lesión más de sustancia blanca, pero el oligodendroglioma se considera una lesión cortical y subcortical, bien diferenciada, que es infiltrativa, pero de bajo crecimiento, y se puede clasificar tanto grado 2 como grado 3 de la OMS. Y para hacer el diagnóstico, porque ya como mencioné no es solo histológico, debe de tener el IDH mutado y presentar la colección 1P-IMQ para hacer el diagnóstico. Si histológicamente parece un oligo, puede hacerse el diagnóstico presuntivo, pero ya ahorita actualmente requerimos que el paciente tenga mutado el IDH y tenga la presencia de la colección 1P-IMQ para hacer el diagnóstico de oligodendroglioma. Y eso es muy importante porque los oligodendrogliomas, ya sean grado 2 o grado 3 de la OMS, presentan mejor pronóstico que los astrocitomas. El sitio más frecuente de localización de los oligodendroglomas es el lóbulo frontal y generalmente se va a asociar o se va a presentar en adultos jóvenes en la 4ª y 5ª década de la vida.
Por imagen, ¿cómo lo vamos a ver? De hecho, por tomografía es muy, digamos, muy patognomónico, por decirlo así. Cuando vemos una lesión que es cortical, subcortical, que presenta calcificaciones en su interior, que generalmente son distróficas o girales, podemos hacer prácticamente el diagnóstico de oligodendroglioma. Porque estos tumores, más del 90% de los casos presentan calcificaciones. Como vimos, los esofitomas es infrecuente, pero en oligo no. El oligo, de hecho, la mayoría de las veces presenta calcificaciones. Y entonces, cuando vemos un paciente joven con una tumoración con calcificaciones, hay que pensar en oligodendroglioma. Por resonancia magnética, pues son lesiones muy heterogéneas que de hecho se ven muy feas. O sea, en T1 lo vamos a ver con una lesión heterogénea de predominio hipointensa. En T2 igual una lesión heterogénea con áreas hiperintensa. Generalmente se asocia a edema perilacional. En las secuencias de susceptibilidad magnética, llámese T2 estrella o SWI o SWAN, dependiendo de la máquina, van a presentar este efecto de blooming por el calcio que tienen. O sea, recuerden que estas secuencias de susceptibilidad nos detectan calcio o hemorragia. Entonces el calcio nos da este efecto de blooming. Y bueno, tras la iniciación de gadolinium, normalmente los oligodendroglomas presentan un reforzamiento heterogéneo. Continuando ahora con el astrocitoma anaplásico, que es el grado 3 de la OMS, es un astrocitoma maligno con infiltración difusa que presenta, a diferencia del grado 2, anaplasia y elevada proliferación celular. Igual, aunque sea grado 3 de la OMS, se tiene que evaluar si presenta o no la mutación en el IDH. Y pues prácticamente el astrocitoma anaplásico es un espectro entre el astrocitoma difuso grado 2 y el glioblastoma grado 4. De hecho, muchas veces el astrocitoma anaplásico, como vemos aquí, puede ser por imagen indistinguible del astrocitoma difuso. Vamos a ver una lesión hiperintensa, puede que se asocie tantito edema perilacional, pero tras la iniciación de gadolinio generalmente no presentan reforzamiento. Entonces ahí es bien difícil hacer el diagnóstico diferencial entre un astrocitoma difuso y un anaplásico. Ahí la edad nos puede orientar si el paciente está más joven, astrocitoma difuso, si el paciente ya se está acercando a los 60 años, hay que pensar más en anaplásico. Y una técnica funcional que nos puede ayudar a distinguir entre un astrocitoma difuso y un anaplásico es la perfusión, porque aquí, al a tener mayor anaplasia y elevada proliferación celular, y aunque no presenten realce, suelen tener elevación del volumen sanguíneo cerebral relativo en comparación con los astrocitomas difusos. Entonces es importante que cuando valoremos una tumoración, si es posible, pues complementar con técnicas funcionales para hacer el diagnóstico más preciso, aunque de todas maneras, generalmente estas tumoraciones pues van a tener correlación histopatológica. Continuando ahora con el glioblastoma. El glioblastoma es el astrocitoma maligno por excelencia, o sea, es el astrocitoma maligno, es rápidamente progresivo, tiene, a diferencia del grado 3, aquí hay necrosis y angiogénesis. Desgraciadamente, la neoplasia primaria intracraneal más frecuente, o sea, las otras son menos frecuentes que esta. Igual, se va a clasificar molecularmente a si tiene o no el IDH mutado o no. Aquí es sumamente importante esta valoración molecular y otras para el pronóstico del paciente y para ver si va a responder a ciertas terapias. Como menciono, el tener el IDH mutado es de mejor pronóstico a aquellos pacientes que no lo tienen. La localización más frecuente de glioblastoma es en la sustancia blanca supratentorial, lo más frecuente es en el lóbulo frontal, segundo lugar el lóbulo temporal y en tercer lugar el lóbulo parietal. ¿Cómo lo vamos a ver por tomografía? Vemos un paciente con un déficit neurológico, le hacemos un TAC de cráneo y vemos una lesión intraxial heterogénea con áreas de necrosis interior, con bordes periféricos hiperdensos, irregular y que se asocia durante edema perilacional. Eso sí, hay que sospechar en glioblastoma. Suelen tener marcado efecto de masa. Hay que considerar que en general los astrocitomas, y sobre todo pues hablando del glioblastoma, el que se asocia muchísimo edema, el edema, aunque es vasogénico, el edema, recordemos que estas lesiones o los astrocitomas son infiltrativos. Entonces, inclusive, lo que realza en la resonancia magnética no solamente es el tumor, de hecho se considera que el edema también está infiltrado, por eso el muy mal pronóstico de los pacientes con glioblastoma. Y pues es importante que como tiene gran neoangiogénesis, muchos vasos, pues muchos de esos tumores vamos a ver que tienen hemorragia. Y entonces en la resonancia, en las técnicas de sutilidad, vemos muchas veces focos de microhemorragia, porque los glioblastomas son tumores que sangran.
Por resonancia magnética, pues en T1 va a ser una lesión que va a ser de hipointensa. En el T2, pues va a ser heterogénea. La necrosis se va a ver hiperintensa y la pared como tal puede verse hipointensa. Generalmente vamos a ver vacíos de flujo en su interior por los vasos que tiene. Y transmisión de gadolinio va a tener un comportamiento muy típico, que es un realce anular, pero heterogéneo y grueso, feo. Se va a asociar a abundante vasogénico, como mencioné, que presenta células tumorales, de hecho. O sea, si nosotros hacemos espectroscopía aquí del edema, vamos a ver elevación de colina. Es decir, la lesión se extiende más de lo que se ve. Normalmente tiene gran efecto de masa y, bueno, como acabo de mencionar, la espectroscopía es muy importante. Sí va a tener el pico de colina que ya vimos por la proliferación celular y la disminución del N-acetil-aspartato por el daño de las células, pero cuando hacemos el índice colina N-acetil-aspartato, este índice va a estar muy alterado, muy elevado, y cuando vemos este índice y presenta mayor a 2.2, podemos sospechar que se trata de una lesión de alto grado. Como los blastomas tienen necrosis, ¿cómo se va a representar la necrosis por espectroscopía? Con picos de lactato. Y en la técnica de perfusión, que nos sirve mucho también para el grado tumoral, aquí como hay mucha